Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Long Play Cast. Somos Paco Treviño y Laura Chapa. Hola, hola, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Y pues bueno, ahí Laura continuando sus actuaciones, ¿no? Al inicio de cada episodio. El episodio pasado fue Ken, ¿verdad? Uh-huh. Y en este, pues, es Oppenheimer, ¿verdad? Claro. Y pues bueno, pues vamos a estar hablando de la película de Oppenheimer de Christopher Nolan, ¿verdad? Basada en el American Prometheus, este libro que pues narra obviamente la vida de Robert Oppenheimer. Bueno, no la vida, pero los eventos alrededor de la bomba atómica, ¿no? Que fue lanzada en Hiroshima y luego otra en Nagasaki, ¿verdad? Producida por Chris Nolan también, con música de Ludwig Göransson. Ándale, gracias. Siempre se me escapa algún nombre de lo que hablamos al inicio. No hay problema, ¿verdad? Aquí estoy. Sí, siempre es algún nombre, ¿no? Por ejemplo, pues protagonizado por Cillian Murphy y un elenco que francamente vean medio mejor la Hollywood descripción. Ahí, ¿no? Sí, mejor vean la descripción Sí. del video, ahí van a venir. Uh-huh. Y pues una película que pues, es un evento, ¿no? Creo que sí, en cierta forma es un Hollywood del que a veces medio extrañamos, ¿no? Que es como hacer películas con el arte de hacer cine, ¿no? De contar historias complejas que te ponen a pensar. Creo que esa es una cualidad que aprecio yo mucho personalmente del cine, que siento que es donde es un medio donde más fuerte tiene estas cualidades respecto a cualquier otro medio. Y es uno que no vemos tan seguido, ¿verdad? Entre estas franquicias y comerciales disfrazados de películas, ¿no? Y cosas así, de repente no vemos suficientes películas como esta, como Oppenheimer, que creo que es el cine en su máxima expresión, me atrevería a decir, ¿verdad? Uh-huh. Es una gran película, ¿verdad? Y francamente no tengo nada malo que decir de la película, literalmente nada malo. No sé si había pasado eso en la historia de este podcast, pero pues digo, con ese inicio, Lauro, Oppenheimer, ¿qué opinaste? ¿Qué piensas? ¿Verdad? Al menos inicialmente, empezar? Porque el problema es, o sea, a lo mejor inicia medio global, sí, y luego ya aterrizamos en actuaciones, audio, etc., ¿no? Claro que sí. Oppenheimer es una película que a mí me encantó. Verdaderamente, como dices, yo creo que este es un espectáculo del cine en donde pocas veces lo vemos, en donde puede ser un gran espectáculo, una película de blockbuster, y al mismo tiempo tiene un nivel artístico y un cuidado en el detalle de todos los aspectos del cine muy elevado, ¿no? Que es raro que los veamos. A veces vemos como películas muy de culto en donde completamente se van por el lado artístico y no dan tanto espectáculo, y a veces son como decías tú, ¿no? Un espectáculo vacío vendiendo cosas. Yo creo que esta es la mejor película de Christopher Nolan. Tal vez no será mi favorita, pero sí creo que es la mejor, y realmente creo que todas sus películas anteriores lo prepararon para esto. Creo que puedo ver como pedazos o aspectos que perfeccionó durante su carrera en todas las películas que podemos ver, ya sea las narrativas no lineales que vemos desde algo como Memento, la tensión que te puede causar Dark Knight, el estudio de la mente de Inception, las imágenes de Interestelar. Creo que todo eso lo ha llevado a esto, y realmente creo que su magnum opus. Realmente es una película que te hace sentir la tensión de los personajes, la manera en que te transmite el estrés postraumático del personaje principal, y cómo lo intercala con imágenes perfectamente seleccionadas, con un ritmo excelente, con unas actuaciones impresionantes de actores que no siempre los vemos a ese nivel de actuación, con una música increíble que más al rato voy a profundizar bastante, porque Ludwig Göransson hizo un trabajo increíble también. Y sí, como decías tú, realmente no tengo quejas de esta película. Si tuviera una queja es porque no tengo más de ella, ¿no? O sea, quiero ver el corte de 5 horas de esta película, porque realmente me impactó mucho y me gustó bastante la experiencia de irla a ver al cine. Sí, fíjate que es interesante que menciones desde el punto de vista de Nolan. Supongo que la dirección es un buen lugar para empezar. Estoy muy de acuerdo con lo que dijiste de Nolan. Pues en el episodio de Inception que hicimos, pues mencionamos que él es uno de los más grandes directores, narradores
cuentacuentos, no sé cómo más llamarlo, de nuestra actualidad, ¿no? De la era moderna, por así llamarla. Creo que él es uno de los mejores, y ver cómo se ha superado en tantos sentidos con esta película, sobre todo porque ya lo habíamos visto titubear un poco, ¿no? En el sentido de, pues, por ejemplo, veníamos de Tenet, veníamos de Dunkirk, que esa no tiene problemas como tal, simplemente más bien es como un poquito ordinaria para los estándares de Nolan. Pero esta película puedes ver, como dices, una evolución muy significativa, que nada más hemos tenido la oportunidad de ver a una cierta cantidad de directores hacer una evolución de esta manera. Y pues aquí lo vimos con él, ¿verdad? Donde él cruzó una nueva frontera en su capacidad para contar historias. Y pues digo, hablamos de él como autor, pero pues obviamente es un trabajo que se refleja en muchas otras cosas, ¿no? Profundizaremos en las actuaciones. Creo que la dirección que le da a todos los actores es francamente increíble. Inclusive actores que he visto ser muy malos en otras películas y en otras producciones. En esta, digo, Nolan le sacó lo que podía dar ese actor, ¿no? O sea, yo creo que ahí es donde se nota, porque, oye, Cillian Murphy o Downey Jr. o Gary Oldman volvieron a dar grandes actuaciones. Obviamente. Normal. Pero que veas, por ejemplo, a Josh Peck, alguien que francamente lo he visto ser muy malo en el pasado en algunas cosas. Alex Wolff, que lo conocemos por Naked Brothers Band, ¿no? O sea, algunos de nosotros, o sea, que dices tú. La película de Death Note. Y la película de Death Note. Puede ser a su hermano, ya no me acuerdo. No me acuerdo, pero francamente lo he visto en otras cosas. Muy mal actor. Y aquí es de que, oh, wow. Es uno de los mejores actores que he visto, ¿verdad? Es como, sí. Pues ese es el sello de un gran director, ¿no? Cuando sea quien sea, no es excusa, va a dar un gran papel, porque un gran director sabe hacer eso. Y pues lo vimos aquí en su máxima expresión, creo yo. Sí, no, y definitivamente creo que Nolan, a lo mejor en sus últimas películas estaba haciendo algo que disfrutaba más él. O sea, creo que por ejemplo en Tenet sí se fue como de sus películas que exploran un poco más las ideas no tan convencionales o tan locas, y se fue a un nivel en donde nada más él se supo seguir, ¿no? Y aquí aterrizó un poco más eso, y como decía, utilizó todas las herramientas que había hecho. Y el hecho de organizar a tantos actores, tantas personas que pueden llegar a ser como divas, con sets tan grandes, con secuencias tan como cuidadosas, en donde todo tiene que estar como correcto, la colocación, los tiempos en lo que ocurren las cosas. Por ejemplo, las bombas que tiran ahí, las pruebas son reales, entre comillas. O sea, hacen un modelo, lo cual representa a esa bomba, que de hecho lo hicieron. Creo que no era de la misma escala, pero sí era de la misma forma, y obviamente sin radiación y sin todo el daño que hace la bomba. Entonces, sí es impresionante ver cómo todas estas piezas las acomoda Nolan y funcionan de esta manera para traerte esta película, ¿no? Y pues sí, digo, hablando de las actuaciones, Cillian Murphy, digo, no, como decías tú, una actuación buena de Cillian Murphy, pues bueno, la hemos visto miles de veces en otras películas de Nolan también, en Peaky Blinders, pero aquí realmente yo creo que sí está en otro nivel, en donde puedes sentir todo lo que está sintiendo Oppenheimer solo con las miradas, ¿no? Christopher Nolan le hace muchos acercamientos a sus ojos en momentos muy tensos, en donde con eso fácilmente te transmite lo que está sintiendo, sentimientos de alegría, de preocupación, de angustia, de ansiedad. De culpa. Sí, de culpa, y Cillian Murphy lo hace de manera maravillosa, ¿no? Sí, definitivamente nos da... Porque esta película, como algunas otras biopics, te ponen en varias épocas de la historia. En este caso, pues muy alrededor de Oppenheimer, ¿verdad? Y nos da no solamente diferentes versiones de Oppenheimer, como el joven científico, ¿verdad? Teórico. Luego nos da al profesor, y nos da al que está haciendo lo de pues, el proyecto Manhattan, y luego al final nos da al Oppenheimer post las detonaciones, ¿verdad? Y ves cómo el personaje es el mismo, y al mismo tiempo
son versiones tan diferentes del personaje que en una película haberle sacado tanto a un actor, creo que sí es algo de aplaudirse, tanto de la dirección, que ya le echamos muchas flores, como de Murphy. Creo que él sí dio un papel que pues es... Digo, personalmente no he visto a alguien, pero pues yo creo que tiene pues todos los premios en la bolsa, ¿no? Como quien dice. Porque sí es francamente increíble. Sí, digo, ahí en cuestión a los premios yo también creo que se lo merece. Por ahí no es la época todavía en donde salen las películas que son como Oscar Bates o así les llaman. Entonces pues habrá que ver, por ejemplo, la nueva de Scorsese o yo qué sé. Pero sí, definitivamente hizo un gran trabajo y me sorprendería que no fuera mínimo nominado, ¿no? Cillian Murphy, porque como dices, vemos una evolución del personaje en diferentes etapas. Y otro que también me sorprendió bastante es Robert Downey Jr. Yo no sé si diría, o sea, fuera de Iron Man, creo que recientemente, o sea, antes de Iron Man sí tiene muchas actuaciones en donde es muy bueno. Pero fuera de Iron Man, en la época en donde fue Iron Man, no sé si tuvo muy buenas actuaciones. La verdad, hasta diría que algunas no muy buenas. Pero aquí hasta no parecía Robert Downey Jr. Realmente siento que se metió en el personaje demasiado y le sacó todo lo que podía para este personaje de Strauss. Y igual, él también aparece en varias épocas y era como este medio antagonista con este Oppenheimer, y al mismo tiempo estaba contando su propia historia o su propia versión de lo que él necesitaba decir para la parte que él le tocaba. Y lo hace bastante bien. Yo creo que tiene por ahí algunas cosas que él oculta personalmente y hasta lo puedes ver en donde hace este cambio, ¿no? De donde crees que es el bueno entre comillas y se vuelve el malo entre comillas. Creo que lo hizo muy muy bien también. Él no dudaría que estuviera en nominado en actor de reparto ahí para los premios también. No, sin duda. O sea, sí es algo que de hecho Downey Jr. habló un poquito, que él dice que se dio cuenta que había olvidado actuar. O sea, que él... Supongo que una forma de verlo es que se había vuelto un poquito un character actor. Claro. Donde medio siempre tenía un poquito de Tony Stark en su Sherlock Holmes, en su... Por ejemplo, cuando hizo la del juez, que es una película que él produjo, que personalmente me gustó mucho a mí. Pero inclusive en esa ves un poquito de ese personaje, ¿no? No sé si decir que es Tony Stark o si es el reflejo de Downey Jr. que pone en sus papeles. No sé exactamente cómo definirlo, ¿verdad? No he estudiado a Downey Jr. de esa manera claro. Psicológica. Pero es algo que sí no ves en esta película. O sea, definitivamente. Downey Jr. se pierde en el papel que está haciendo, ¿verdad? De una manera que teníamos rato de no verlo. Tal vez a lo mejor en Chaplin es donde lo habíamos visto ser algo así. Y a lo mejor Tropic Thunder también. Sí, es muy diferente. Ahora que lo pienso. Sí, no, definitivamente. Pero sí, es una gran actuación que nos dio él, la verdad. Y sí, no dudo que él también se lleve varios premios por ahí. Sí, y luego mencionamos que el reparto estaba súper lleno, la mitad de Hollywood ahí. Y lo que me gustaba de esta película, alguna vez yo creo que sí vi como el casting completo, la mayoría del casting completo, pero muchas veces me pasaba en la película de, no sabía que salía este actor, ¿no? De que no sabía que salía Alden Ehrenreich, por ejemplo, no sabía que salía Jack Quaid, no sabía que salía se me olvidó el nombre y según yo siempre me sé todos los nombres, pero Sirius Black, Gary Oldman, este actor, no sabía que salía Gary Oldman. Yo tampoco sabía que salía Gary Oldman. Y ¿sabes qué me sorprendió de Gary Oldman? Él es probablemente el mejor actor que ha vivido, no sé, probablemente, pero me llamó la atención que en la escena que él sale, pues él hace del presidente Truman. Y sale caracterizado como Truman, que pues esas caracterizaciones son un proceso muy largo, ¿no? Claro. La preparación para todo eso. Y pues su actuación, pues Gary Oldman pues no está en escena, ¿no? O sea, es Truman, ¿verdad? O sea, 100%, sí. Pero me llama la atención que francamente sale muy poquito. Y Gary Oldman es de que semilla. Pues le voy a dar el 100% porque soy Gary Oldman y siempre le doy el 100%, ¿verdad? Voy a entregar una actuación merecedora de un Oscar, ¿no? Así, tranquilamente. Salgo 2 minutos, no importa, hagámoslo, ¿verdad? Soy Gary Oldman, o sea. Pero sí, o sea, esa como
pasión, ¿no? Se ve mucho, inclusive en actuaciones breves como esa, ¿verdad? Sí. Sí, hay varias así. Casey Affleck tampoco sabía que salía. Rami Malek no sabía que salía. Cada rato era de que, míralo él. De hecho, tenía tanto de no ver a Casey Affleck en películas por las situaciones de él, ¿no? Sí. Que hasta me llamó la atención de que mis ojos no me engañan, de que sí es Casey Affleck. ¿Es real? Sí. Porque él también es un gran actor y teníamos rato de no verlo. Sí. También a este chavo, se me olvida cómo se llama, el que la hizo de Han Solo de joven. Alden Ehrenreich. Ándale, por eso se me olvidó su nombre. Pero él, digo, yo no sabía que salía, pero cuando salió fue de... Wow, qué gran actuación está haciendo él. Sí. Que digo, es algo que él ya había hecho. Él es un gran actor. Sí, él es bueno. Pero inclusive aquí es como... mira, le dieron como que este personaje muy, muy interesante también. O sea... y digo, francamente podemos hablar de... Digo, estoy viendo aquí el cast... Es gigantesco, ¿no? Es gigantesco. Ni siquiera hemos mencionado a Matt Damon, que también creo que hace una gran actuación, donde él también a veces es medio hit or miss en algunas de sus películas, más por las películas que escoge más que su actuación, ¿no? Sí, o la las Gran películas Muralla y cosas así. Que le encargan. Sí, tiene ahí sus cositas, pero aquí también lo hace bastante bien. No hemos mencionado ni a Emily Blunt ni a Florence Pugh, ¿verdad? Sí. Dos actrices que dan un gran papel, cada una de ellas. Emily Blunt tiene un papel muy diferente a lo que ella suele hacer, ¿no? Eso me llamó mucho la atención de su papel. Suele como que tener personajes más cálidos, supongo que es la palabra, pero aquí te dan un personaje, ella te da un personaje muy diferente y lo hace, pues, espectacular, ¿no? O sea, esta madre y esposa que no le podrían importar menos en varias escenas su familia, claro. lo actúa bastante bien. Sí, para las pocas escenas que tiene ella, o Florence Pugh también tiene un papel como muy importante. Y muy complejo. Que juega un rol importante. Sí, muy, muy complejo de hacer. Que digo, Florence Pugh se caracteriza por hacer ese tipo de papeles. Sí. Pero sí, o sea, digo, no salen muchas mujeres. Este es como el anti-Barbie. Aquí están de que los vatos hablando. Pero, sí. Pues digo, lo poco que salen algunos de los actores, pues sí es de que todos le dan el 100, ¿no? Hasta Josh Peck, donde hace de que tiene un par de líneas, yo creo. Tiene una muy importante en donde él tiene que estar revisando unos medidores mientras están haciendo la prueba ahí de la Trinity. Entonces, sí, está muy loco. Y cómo le tiemblan las manos y cómo ves la como ansiedad y miedo en su cara. Es como... Sí. Yo no sabía que Josh Peck tenía una actuación así, ¿sabes? O sea, es lo que decía al inicio, donde a Josh Peck a veces lo he visto en comedias medio... francamente batallar un poquito con el delivery o de los chistes. Y aquí es como, oh wow, uno de los mejores actores que he visto en mi vida, ¿sabes? Ese es el sello de un gran director, cuando sacan lo mejor que tienen sus actores. Sí, definitivamente. De hecho, Rami Malek, ahorita que estoy viendo el cast, Rami Malek. Es otro actor que él es muy bueno, pero sí rayaba un poquito donde ya era como que estaba un poquito typecasteado en ciertos papeles con ciertos manerismos. Y aquí no se le notan de la misma manera que en otros lados. O sea, fue de... Vas a hacer un papel diferente, güey. O sea, el personaje no es Freddie Mercury, ¿verdad? Que ya tenía rato haciendo un papel muy similar. Dicen, no. Esta es otra cosa, ¿verdad? Y sí creo que es algo por ahí así. Aquí estoy viendo a David Dastmalchian. No sé David Dastmalchian, David Dastmalchian. Él sí es alguien que ha hecho un papel un poco similar a otras películas de Nolan, y aquí sí hace un papel un poco similar, la verdad. O sea, ahí sí está un poquito typecasteado. Sí tiene un poco así, pero de repente él es alguien que sale mucho en películas de que no sabía que él salía, ¿no? De 100%. Siempre lo utilizan a él. Muchas veces, sí, no, también en Suicide Squad, aquí sí es como, sale él, qué pedo. Y él, ¿no? Sí, 100%. Sí, Jack Quaid ahí tiene un par de líneas. Jack Quaid. Sí, pues. Sí, no, hay demasiados. Ahí todo... El de Super Escuela de Héroes, no me acuerdo cómo se llama ese actor, pero el principal tiene ahí de que... Es que no me acuerdo cómo se llama él. O sea, aunque me digas de que, es este, te voy a decir. No, pero para la audiencia ahí... Claro. Está Michael Angarano. Ese señor. Ese hombre, sí. Ese hombre. El de Super Escuela. No, sí, está...
demasiado completo el casting. No terminaríamos de acabar, pero... Me da risa que pues genuinamente estoy viendo que no hemos hablado ni de la mitad de los actores famosos que salen Sí, aquí. no, genuinamente. Y luego hay muchos actores que no son muy famosos, ¿no? Que están ahí, que son muy importantes, como... ¿cómo es? Teller, el que se llamaba Teller. No sé qué actor sea, pero él juega un papel también muy importante. Y digo, hay otros más que francamente no recuerdo los nombres de los personajes, pero hacen muy buen papel. Y pues es raro que en una película veas que todos lo hacen tan bien, ¿no? Sí. Siempre en una película puedes ver de ese personaje de que la regó, o ese actor en el fondo realmente, o sea, aunque tengan una línea, ¿no? De que a veces hasta nos burlamos o se vuelven meme esas cosas. Sí, pues en una película de que, no sé, alguien que la hace de reportero 2 segundos, que, que tiene que decir una pregunta y la dice toda fea, ¿verdad? Y es como, ok, no importa, no me va a distraer mucho eso. No, aquí no hay lugar para eso. Definitivamente. Sí, pero pues digo, esas son las actuaciones, ¿no? Por ahí querías hablar de la música y del sonido, ¿verdad? Híjole, la música de esta película. Ludwig Göransson, qué bien se siente que en este podcast hemos estado, francamente, cromándosela a Ludwig Göransson desde que ha estado saliendo, pues, en cosas como, lo recuerdo en Turning Red, en las primeras 2 de Creed, en Mandalorian y Book of Boba Fett, en las 2 de Black Panther. Siempre trabaja mucho con Michael Coogler, ¿cómo se llama este? Ryan Coogler. Y ahora está, pues es su segunda película con Nolan. Y siempre menciono Tenet cuando hablamos de Christopher Nolan y no hemos hecho ese episodio. Pero en Tenet hablábamos en privado porque no lo hemos grabado. Tenet, que Ludwig Göransson hacía una imitación muy buena de Hans Zimmer, pero sí sentía que era mucho una imitación. En esta película siento que ya no lo es. No. Utilizó completamente su estilo. Sí se inspira mucho en lo que hace Hans Zimmer. Digo, me imagino que también tiene que ver mucho con lo que le pide Christopher Nolan a sus compositores, que ellos dos han sido, pero lo llevó realmente a otro nivel. Ludwig Göransson, lo particular de sus composiciones es cómo usa muy bien las percusiones. Y por lo general en otras películas utiliza instrumentos percutivos, tambores en Black Panther, o sea, tambores como africanos, y luego en Creed utiliza muchos tambores como de guerra, como para transmitir esto, y aquí lo utiliza en los instrumentos, o sea, en los instrumentos de cuerda puedes sentir como este ritmo percutivo que tienen para darte una tensión ahí muy particular y muy buena. Tiene piezas muy buenas. Ahí en el episodio de Interstellar mencionaba que Time era una de las piezas más preciosas hechas en la historia de la música del cine, y solamente el mismo Hans Zimmer en Interstellar lo había superado, y creo que Ludwig Göransson ya lo superó con una que se llama Can You Hear the Music, creo que se llama esa pieza, que está increíble, está preciosa. Yo lloré cuando escuché esa pieza. Nada más la música me causó eso. Creo que es en una escena en donde Oppenheimer está como descubriendo su propósito en la vida, o como lo quieras llamar, y que está interpuesto con algunas imágenes de partículas. Sale como en la primera hora. Pero creo que sí, la música es algo de otro nivel realmente. Sí, la música es increíble. Sí me quedé mucho con eso, donde hay veces que la música es funcional o cosas por el estilo, pero no, aquí sentí que era muy, muy especial la música. El audio también, creo que el audio es algo de lo que nos hemos mencionado por ahí con Chris Nolan, como que es un detallito. Creo que en esta película nada que ver. Es más, creo que juega con el volumen de las cosas, por ejemplo, con explosiones, hay veces que más que de explosiones, por ejemplo, hay algo muy interesante que hacen con la edición, donde de repente está como un personaje en trance, o hacen estos jump cuts donde hay como 2 cosas que están sucediendo en momentos similares, ¿verdad? Pero están como intercalados, y juegan con el audio, la diferencia de volumen o de tono en el audio que hay en cada una de esas escenas, y el audio y la música le siguen el ritmo a la edición, y es algo que pues es espectacular, la verdad, porque debió haber sido algo muy difícil de hacer, la verdad, y creo que lo hicieron increíble.
Sí, creo que Christopher Nolan por fin logró transmitir lo que siempre había dicho que intentaba hacer con sus películas, en donde mezclaba los efectos de sonido y la música muy fuerte en escenas en donde él sentía que necesitaba transmitir un poco más de realismo o tensión en ciertas cosas, donde siempre salía mal en mi opinión. Por fin salió bien en esta película, por fin mezcló bien los diálogos con la música y con los efectos de sonido, y lo utilizaba de manera que servía o que sí te transmitía algo, ¿no? Ya lo decías bien en partes donde editan distintos sonidos o distintas músicas y se interponen algunas escenas. En las escenas de las explosiones me gusta mucho cómo respetan pues las leyes de la física, que es algo que Christopher Nolan siempre se fija mucho en, por ejemplo, Interestelar es una película que se sigue estudiando por lo mismo, pero digo, aquí no es tan complicado en cuanto a lo que vemos en pantalla, pero sí, por ejemplo, que la velocidad de la luz es más rápida que la del sonido, y por eso primero vemos las explosiones y después las escuchamos, y cómo es de que un sonido ensordecedor, y si alguien dice un diálogo sí se entiende, pero sí está muy estruendoso el sonido. Cuando están de que afuera en el desierto y el aire está soplando muy fuerte, igual lo escuchas muy fuerte, pero sigues escuchando los diálogos, que es algo primordial cuando se está mezclando el audio de las películas. Por fin lo pudo hacer Christopher Nolan. Y también los sonidos cuando Oppenheimer sentía un poco de estrés postraumático, que escuchaba, por ejemplo, los pisoteos que hacían cuando estaba dando el discurso de que utilizaron las bombas, escuchaba eso mismo en otras partes, como el estrés postraumático. Está hecho de maravilla. Sí, está increíble. También creo que hay algo muy interesante que hacen en el aspecto visual, ¿no? Cuando muestran como, por ejemplo, cuando a Oppenheimer, ¿no? Digo, no vamos a considerar que estos son spoilers porque pues es la historia mundial, ¿no? Claro, sí. Pero que es cuando pues detonan las bombas en Japón, ¿verdad? Y pues al inicio es una victoria, ¿no? Y es como viva a nosotros, ¿no? America, claro. Todo eso. Sí. Pero luego ves cómo a Oppenheimer le empieza a caer la realidad de lo que acaba de hacer, ¿verdad? Sí. Y él se escudó durante 3 años en pues nosotros estamos haciendo una investigación, ¿no? Es algo académico, como que, pero siempre sabiendo a lo que iba a culminar, porque pues no es de okis, claro, lo que están haciendo, y es algo que pues, se dice a sí mismo, le dice a los otros, pero a la hora de hacerlo es como, pues yo soy responsable de eso, ¿verdad? Claro. Al final del día, pues él fue fundamental, ¿no? Y en la escena como te lo plasman, donde él se transporta, por así decirlo, a este lugar donde pues ve lo que pues es, digo, no sé si alguna vez han visto imágenes de los efectos que tiene una bomba, que tuvo la bomba atómica en Japón. Pues los secuelas son sumamente pues es de las imágenes más espantosas que he visto en mi vida, yo creo. Y pues lo empieza a ver él, ¿no? Ahí, y es como uy. Y la música y el audio y todo se detienen y regresan de golpe, y de una manera que te transmite como estas emociones que él está sintiendo en ese momento, ¿no? Y es increíble, ¿no? Sí, realmente puedes sentir la tensión, que es lo que hablaba de la película, en donde sientes como si te agarrara. O sea, realmente creo que te cansa física y mentalmente la película por eso, ¿no? Porque es muy tensa en las cosas que le pasan a él y lo que está pasando en la película. Y lo muestran muy bien con esas imágenes en donde empieza como a desaparecer el sonido, solo escucha algunas cosas y empieza a escuchar como que los gritos de la gente sufriendo, las imágenes de cómo se les quema la piel o cómo ya están calcinados algunos cuerpos, el chillido que puede quedar de la bomba, cosas por el estilo, los destellos que tienen en algunos lugares, y puedes verlo en cómo le tiemblan las manos o cómo se ve su mirada. Es realmente
pues aterrador, francamente, ¿no? Inclusive en el final, ahí, la escena final que tiene con Einstein, que podemos hablar más adelante de ella, pero lo puedes ver todo el tiempo. Y creo que es un aspecto de la película en donde toma libertades artísticas que me gustó, porque en la vida real, bueno, digo, al menos lo que nos cuenta la historia o lo que he llegado a leer o lo que he visto de Oppenheimer realmente no tenía estrés postraumático y tampoco estaba arrepentido de matar gente con la bomba. Era más bien que su movimiento político no se siguió y eso era lo que le podía, más que haber matado gente. Y se me hizo interesante ponerlo como pues una persona dolida o una persona con sentimientos más humanos, ¿no? Afectado de esta manera. Es que... Y... Perdón, no, di el punto. Dime. Porque luego te corto el punto. No, pues era eso, o sea, que se me hizo muy interesante ponerlo como un personaje más humano que lo que parece haber sido en la vida real. Es que, fíjate que yo siento que esta película quiso llenar huecos que muchas veces es como es escrita la historia versus como tal vez pudo haber pasado, porque aquí sale donde él reprime todos esos sentimientos, ¿no? Donde tal vez, si lo vemos desde un punto de vista como de un humano con sentimientos, ¿no? Pues él, muy similar a como mencionan al inicio de la película, es una paradoja, porque él todo el tiempo supo lo que estaba haciendo y luego pero sucede lo que él estaba haciendo y no está feliz con lo que provocó. Él de hecho se arrepiente, ¿no? Que es como, bueno, es una paradoja, pero es exactamente lo que es. Siento que es lo que nos quisieron presentar de Oppenheimer a lo largo de la película, donde, bueno, pues es que es comunista, pero está haciendo algo sumamente como nacionalista estadounidense, ¿no? Como apoyando a la gente que está en contra de lo que él cree, ¿no? Y todas estas cosas como... Pues él es una paradoja andante, ¿no? Y siento que ese diálogo al inicio de la película medio era una indicación de lo que vinieron haciendo a lo largo de ella. Con sí, creo que ciertamente, o de cierta manera, sí puede ser como intentando perdonar a Oppenheimer o intentando hacerlo ver como una figura, pues como más humana, o sea, más aterrizado, más que lo que era, porque si tú pones a escucharte cosas que decía Oppenheimer, por ejemplo, en los 60s, cuando estaba la Guerra Fría a tope, él hablaba mucho de lo arrepentido que estaba, de cómo se empezaron a armar nuclearmente los países y realmente nunca se vio arrepentido como de las bombas, ¿no? Entonces... Y digo, la película, lo que decías tú de que llena los huecos y cómo pudo pasar, de hecho es lo que hace con los efectos de color, ¿no? Las escenas en blanco y negro son cosas como que objetivamente pasaron y las cosas de color eran como del punto de vista de Oppenheimer. Entonces, ahí se me hace muy interesante como verlo así, de cosas que pudieron haber pasado o que pudieron haber pasado en la cabeza de Oppenheimer. Está interesante también verlo así. Yo creo que pues le agrega mucho espectáculo y dramatismo a la película que a lo mejor pues en la vida real sería un poco más aburrido o soso, ¿no? Sí, y sin mencionar que pues muchas veces la historia son documentos más, son citas más que una conversación con alguien, ¿no? Como que la historia, desgraciadamente, por cómo es nuestra capacidad de documentarla y pues como mencionan en la misma película, la capacidad de la gente en poder de manipularla, ¿no? Pues es un poquito transformada y que digo, no les estoy diciendo que yo sepa, ¿no? Cómo era Oppenheimer en la vida, ¿verdad? Simplemente estoy hablando de lo que creo que la película intentó decir o hacer con más que con la persona de Oppenheimer, con el personaje, sí. Sí, definitivamente. Digo, por ahí, de hecho, el otro día hablábamos de que el nieto de Oppenheimer se estaba quejando porque habían puesto la escena en donde intenta matar a alguien con una manzana y que eso no estaba confirmado o no estaba anotado por nadie y que digo, pues creo que es parte de lo mismo que hablamos de la película, en donde es como versiones de lo que pudo haber pasado con Oppenheimer o lo que él pudo haber visto en su vida, más que ser un documental, ¿no?
Sí, por ejemplo, Albert Einstein, que me da un poquito de risa cómo lo trata esta película como un personaje místico que aparece entre Sí. las sombras y entre los Ujú. árboles y cosas así. Está un poquito gracioso, la verdad. Eh, pero pues es como este conocimiento popular, porque pues al final del día volvemos a que todos son documentos y teorías y cosas por el estilo. Pero Einstein en esta película parece como muy ignorante alrededor del tema de lo que estaban haciendo con la bomba atómica. En el Ujú. sentido de, pues él no sabía que estaban trabajando en ella ni que la estaban haciendo. Y le presentan estos documentos y él está como confundido, ¿no? Sobre, chis, pues qué están haciendo, ¿no? Cuando, Ujú. pues es un conocimiento popular, me refiero a, pues no es un hecho necesariamente que Einstein, ¿verdad? Al haber, pues estado tan involucrado con Alemania, ¿verdad? Al haber vivido ahí todo eso, pues él sabía lo que Ujú. estaba trabajando Alemania de la bomba atómica y pues le advirtió a Estados Unidos, ¿no? De, oye, pues Alemania está trabajando en esto, ¿no? Ustedes necesitamos acá hacer lo mismo porque pues si no Ujú. Alemania va a eliminar al mundo. En esta película lo pintan muy diferente. Pues Ujú. francamente, pues volvemos a que pues nadie de nosotros conoció a Albert Einstein personalmente, mucho menos supo, ¿verdad? Lo que él hizo con si sabía o no sabía. Pero por ejemplo, eso es Claro. algo que la película reta, que yo sabía, entre comillas, de Einstein, ¿verdad? Ujú. El papel que él jugó en el desarrollo de la bomba atómica. Ujú. Sí, digo, Einstein es... A veces no sé si la gente como que subestima la importancia de Einstein o, por ejemplo, esta película siento que pone como muy al nivel a Einstein de Oppenheimer y digo, en cuanto a contribuciones a la humanidad o la ciencia de la humanidad no están ni cerca. O No. sea, Einstein está en un nivel muchísimo más alto que de lo que estuvo Oppenheimer. Eso Ujú, no quiere decir que Oppenheimer no haya sido un gran científico, ujú, simplemente Einstein realmente estaba en otro nivel. ujú, Y digo, sí, o sea, tiene este rol en donde como que es como el medio el mentor de Oppenheimer o es como el consejero de Oppenheimer, el ujú, único que lo entiende realmente en ujú. cuanto a las cosas que puede hacer en su vida o que puede llegarle a pasar en cuanto a su relación con el gobierno, con la gente o cómo lo va a ver la gente. Ujú. Y está interesante cómo juega ahí el papel de Einstein. Ujú, Y pues se me hace muy padre cómo también se relaciona con Strauss, ¿no? El personaje de Robert Downey Jr., ujú, en donde él sentía como que primero los conectó a ellos, a Einstein y Oppenheimer, y luego que se habían ido en su contra, ¿no? ujú, De Strauss y no era nada que ver, o sea, ellos seguían hablando de física ujú. y cosas de la bomba atómica, y él Sí. tenía esta obsesión como de vencer a Oppenheimer cuando Oppenheimer ni lo pelaba, ¿no? De que Ujú. ni sabía quién era casi casi. Está como interesante pues este drama entre ellos. Claro, es muy interesante cómo eh, esta misma película juega mucho con eso de las versiones que tienen de una persona, ¿no? Diferentes Ujú. personas dentro de la película. Digo, Sí. esa es una forma en la que la película lo hace muy abiertamente. También con pues no era un juicio, no era, pero estas interrogaciones que le hacen a Oppenheimer Ujú. y a los científicos, ¿no? Donde le piden a cada uno de ellos que evalúe a Oppenheimer cómo es, ¿no? Como persona. Y pues te dan Ujú. versiones de él, ¿no? Que son muy diferentes. Y es como, pues mira, Sí, inclusive la gente que lo conoció, ¿verdad? De acuerdo a esta película, pues decían cosas bien claro. diferentes de él, ¿no? Eso Ujú. también es interesante ver, donde, pues mira cómo gente que estuvo ahí la cuenta bien diferente, ¿no? Claro, sí, y muchas cosas eran como de opiniones basadas en los mismos hechos, ¿no? O sea, a lo mejor alguien, el hecho de que Oppenheimer tuviera amigos comunistas, lo veía como de, Ujú, Oppenheimer es comunista, pero alguien más lo podía ver como de, es que a Oppenheimer le gusta estudiar diferentes movimientos políticos porque cree que ciertas partes de esos movimientos son como importantes, y es como ujú, de, todo es como subjetivo en cuanto a lo que la gente creía que implicaba saber o conocer ciertas cosas. ujú. Y sí, está como
mucho de esto de las versiones de la gente y lo que se dice y lo que no. Sí, y es interesante porque son muchas veces cosas que el mismo Oppenheimer decía. De que, bueno, es que yo agarro ideas de todo, no sé qué, y es como... Sí. Pues es que todo lo que están diciendo está basado en la realidad, como tú dices. Sí, Claro. sí es muy interesante cómo exploran eso. Y creo que es en gran parte porque hablar de Oppenheimer es como... Es muy difícil, ¿no? Hablando ya de la vida real de Robert Oppenheimer. Cómo él, pues, simultáneamente puedes ver como la hazaña que hizo, ¿no? Él y todos los científicos, y al mismo tiempo, pues, las consecuencias de lo que él hizo. Creo que es muy, Claro. muy fácil juzgarlo hoy, ¿verdad? Porque, pues, objetivamente es algo terrible haber, pues, matado a, creo que estimaban 220,000 personas, una cosa así. Uh-huh. Es muy fácil, ¿no? O sea, porque, pues, es algo Sí. nivel super villano, ¿no? Matar Claro. a esa cantidad de gente. Y luego, pues, al mismo tiempo está con, pues, quién sabe qué hubiera sido del mundo sin ese acto, ¿no? Es difícil, la verdad. No, Uh-huh. no me atrevería a dar una opinión definitiva en eso porque creo que es algo muy complicado. Claro. Y interesantemente creo que la película tampoco lo hizo. Que creo que un director inferior hubiera torcido el brazo y darnos la versión política apropiada, actual, ¿no? No, es que está mal por esto y lo otro, ¿no? Pero es Uh-huh. como, bueno, la realidad es que es más complicado que eso. Y creo que Nolan optó por darnos esa segunda versión, donde, pues, mira el desastre de personas que eran todas estas personas y cómo nadie estaba en control de todo. Y cómo, ¿sabes? O sea, creo que Uh-huh. es muy interesante ese aspecto también de cómo decidieron narrar esta historia. Claro, venía desde como los principios de Oppenheimer y cómo se justificaba en haber trabajado en esto, ¿no? De que, pues es que si yo no lo hago, más lo va a hacer, ¿no? Al principio era, si yo no lo hago, lo van a hacer los alemanes, y luego fue, si yo no lo hago, lo van a hacer los rusos, ¿no? Entonces, siempre tenía como esta justificación de que alguien más lo iba a hacer. Verdaderamente no sabemos si alguien más lo iba a lograr de esa manera o si pudo haber continuado la guerra o qué cosa. Digo, siempre se especulan todo tipo de cosas. La realidad es de que pasó lo que no quería Oppenheimer, y es de que todos empezaron a tener muchísimas más bombas nucleares y hasta se desarrollaron bombas más fuertes como la bomba de hidrógeno y cosas por el estilo. Entonces, digo, sí hubo como consecuencias políticas negativas en cuanto a la creación de la bomba atómica, pero pues no sabemos qué hubiera pasado si no lo hubieran hecho, ¿no? O sea, no sabemos si alguien más lo hubiera terminado antes o no. Porque digo, después de que se lanzaron estas dos bombas, se hizo un acuerdo de que no se utilizaran bombas atómicas en el mundo, lo cual fue una tontería porque no acordaron que no las hicieran, ¿no? Entonces, ahora todos los países están llenos de bombas que no van a usar, y luego si la usan, ¿cuál va a ser la consecuencia? Usar otras contra ellos. Entonces está un poco tonto, pero pues es una realidad que al final nos muestra la película en la última como secuencia de imágenes, en donde vemos como el trauma de Oppenheimer al ver lo que pasó, el discurso que tiene ahí con Albert Einstein, donde le dice de que, ¿recuerdas cuando te dije que creímos que podíamos haber destruido el mundo con esa prueba atómica en el Trinity Test? Y que él pensaba que sí lo habían hecho, ¿no? Obviamente no de manera literal, pero de una manera en la que todo el mundo había empezado a movilizarse para hacer bombas atómicas y bombas más poderosas que esa. Sí, pues, o sea, es real en el sentido que en la actualidad todos los países grandes tienen la capacidad de destruir el mundo, ¿verdad? O sea, claro, está, digo, no literalmente, pero a la distancia de, pues, presionar un botón, ¿no? Esa es la distancia al final del día, que, pues, es algo que, digo, creo que pues nosotros en el pasado hemos hablado de muchas cosas que han salido de Japón, ¿no? Pues por ejemplo, yo me considero un gran fan de la saga de Zelda, y pues la menciono porque pues
la bomba atómica ha jugado un papel muy interesante y por interesante pues cambió la historia de Japón por completo, ¿no? Creo que eso es algo que pues se refleja mucho en el arte y en la historia y en las políticas de Japón, donde de que mira, esto era una alegoría, ¿no? A la bomba atómica, digo, famosamente Godzilla, ¿verdad? Pero pues la luna en Majora's Mask y muchas otras cosas han sido alegorías a esto y se me hace es muy complicada esa historia, ¿no? Sí, definitivamente pues fue un evento traumatizante para ellos, así como lo fue el Holocausto para Alemania o los nazis para Alemania. Creo que cambió por completo pues la cultura japonesa por esto, y de hecho Uh-huh. hay muchas películas en donde tocan el tema más directo y donde muestran imágenes obviamente dramatizadas Uh-huh. de la caída de la bomba o de historias de personajes sobrevivientes a la bomba y cosas por el estilo. Claro. Y pues sí, definitivamente pues fue un momento que cambió pues el curso de la historia en todo. Digo, en los 80s estaba muy sonado el de que se iban a volver a utilizar bombas atómicas ahí al final en medio de la Guerra Fría, y hasta Uh-huh. pues en las escuelas enseñaban mucho cómo de que ocultarse en Uh-huh. búnkers y en partes de los edificios y cosas por el estilo, porque tenían miedo literal de que fueran a volver a Pues, utilizar otra bomba atómica, y digo, era parte de la cultura muy fuerte. pues de hecho la Guerra Fría se le llama así justamente por eso, porque es Ujú. una guerra donde, entre comillas, pues está fría, no está pasando nada, ¿no? O sea, Ujú. Sí. nada físico, vaya, o sea, hay conflicto, más Ujú. la guerra ya no son como trincheras, ya no es así, Claro. justamente por la amenaza que representan estas bombas, ¿no? Donde Ujú. pues un paso en falso, como quien dice, y Claro. desaparecemos todos. Y Ujú. pues todo eso se puedes hacer el camino directo, ¿no? De regreso a Oppenheimer y el proyecto Manhattan y todo esto. Ujú. Claro, y también el punto de vista que hablaban Einstein y Oppenheimer, en donde pues una vez que trabajas como para el gobierno o la política, cuando terminas tu trabajo, pues ya no es tu responsabilidad o ya no está en tus manos, ya no Uh-huh. está en tu poder el qué se va a hacer con esas cosas, Uh-huh. ¿no? O sea, por ejemplo, ahí cuando Oppenheimer visita a Truman, Uh-huh. que le dice de que no, pues yo creo que ya deshacemos el campo ahí, ¿no? Para ya no hacer más cosas, y de que, ¿cómo que deshacerlo? Lo vamos a hacer más grande y Uh-huh. vamos a tener más bombas y cosas por el estilo, que ahí es una de las cosas que traumó a Oppenheimer en la película, Uh-huh. en donde, sí, una vez que hizo la bomba, pues ya, él ya prácticamente no tenía vela en el entierro, Uh-huh. él no tenía nada más que hacer ahí, y pues utilizan sus cosas para hacer actos peores. Al final del día las guerras son completamente un negocio de parte de los países, Uh-huh. y pues lo utilizan de esa manera para sacar todo tipo de cosas, Uh-huh. y ya no estaba en las manos de Oppenheimer, y ya nada más prácticamente le daban las gracias y lo sentaban ahí, lo retiraban en algún lugar, y Uh-huh. pues ya hacían lo que querían después de eso, ¿no? Sí, es muy interesante porque, pues sí, es una realidad, ¿no? Donde, pues ya la gente que está a cargo, ¿no? O la gente con poder es la que, pues, básicamente utilizan a estos Ujú. estrategas, a estos científicos, ¿no? A todas estas personas las ven como herramientas, ¿no? Y Claro. también se me hizo importante que plasmaran eso porque, pues, es fácil como también ver a los científicos, ¿no? Y echarles la culpa o responsabilizarlos donde pues no les quito el papel que jugaron, ¿no? O sea, sí creo que son responsables hasta cierto punto, pero pues en la película también vemos donde pues ellos mismos se quedaron completamente sin poder, ¿no? Una vez que entregaron sus resultados, llamémoslo así. Claro, sí, digo, están completamente responsabilizados. Al final del día, nadie les puso una pistola en la cabeza y los puso a trabajar, al menos en Estados Unidos, seguramente en algún lugar, el mismo Japón seguramente, o Es algunos lugares posible, de ¿no? Europa o asiáticos, pero
fácilmente Oppenheimer pudo haber dicho, pues no trabajo en esto ya, ¿verdad? Pudo haberse dedicado a otra cosa con esa gran mente que tenía, pero pues sí es curioso, y también lo puedes hacer como relacionarlo con artistas, ¿no? Por ejemplo, pues los que hacen las películas, por eso ahorita están en huelga muy fuerte los escritores y actores y la gente de los efectos y cosas por el estilo, en donde entregan su trabajo, ya los estudios hacen prácticamente lo que quieran con ellos y muchas veces no se les reconoce, y pues sí está muy, pues muy malo. Es algo que pasa en la vida, que es importante como reconocer o darse cuenta. Sí, por ejemplo, no sé si viste ahí el especial que sacó Amazon de Invincible, de Atom Eve, que pues está basado muy muy fuertemente en un cómic de Atom Eve, y no viene el autor de ese cómic en ningún lado donde basado en el cómic de tal, y pues hay diálogos que están sacados completamente del cómic. Claro. Y pues ahí es donde vemos ejemplos donde pues sí hay un abuso, ¿no? También por ese lado con los artistas. Sí. O sea, pero bueno, digo, en ese caso ahí la diferencia es que es un abuso más bien personal, ¿no? En este caso, pues... Sí, claro. Nadie va a morir. Nadie va a morir. Bueno, a veces, pero no en el caso de lo de Atom Eve, al menos no hasta donde yo sé. Claro. Pero sí, es algo muy... Es una historia muy importante, creo. O sea, dentro de lo que cabe, digo, entiendo un tema que por ahí he visto gente, por ejemplo, en otros países, ¿no? Mencionar, por ejemplo, que, sí, los estadounidenses son el tipo de país donde van y hacen desastre en tu país y luego hacen una película sobre lo malo que eso los hizo sentir, ¿no? Sí. Puedo entender eso, la verdad, porque sí hay algo 100%. De eso aquí. Sí, completamente. Pero al mismo tiempo, en este caso en particular, siento que sí es una historia muy compleja. Porque hay otras donde digo, pues bueno, entiendo que a los soldados les da PTSD, pero pues no tenías que ir por petróleo, ¿sabes? O sea, no tenías que hacer estas cosas por dinero. Aquí creo que los stakes estaban un poquito más altos que eso, ¿verdad? Y por eso creo que es más complejo. Sí, es más complejo. Yo sí entiendo completamente esto de que los americanos como alabándose a sí mismos en cuestiones de guerra y 100%. Diciendo, oh, pobre, mira cómo quedó pobrecito Oppenheimer. Digo, por ahí algo curioso, Christopher Nolan es inglés, no es americano. Que digo, estaban del mismo lado en la guerra, pero pues no está como alabando más a los americanos, aunque está basado en un libro que sí es de un americano, ¿no? Digo, o al menos se trata sobre un americano. Y digo, no sé por ahí cómo compararlo, por ejemplo, con los soldados que no tenían que ir. Pues Oppenheimer tampoco tenía que hacer la bomba, y de hecho Estados Unidos tampoco tenía que hacer la bomba porque ya habían vencido a Alemania, y de hecho a Hitler ni siquiera le gustaba lo que estaban haciendo con la bomba, porque lo estaban haciendo los judíos en Alemania. Sí, entonces, la misma... híjoles... tenía que hacerlo Oppenheimer, pero no sé, seguramente no. Entonces creo que pues el caso está igual ahí. Y digo, la Segunda Guerra Mundial es un tema que traen hasta el cansancio desde que acabó. Yo creo que la Segunda Guerra Mundial se han hecho historias y películas y documentales y libros, y no creo que hayamos acabado de exprimir esa época. No. Digo, también entiendo el cansancio, pero este tema en particular pues no se había tocado tanto, y definitivamente es como importante saberlo, más que nada para no repetir la historia, ¿no? Creo que eso es algo que la gente muchas veces se olvida de estas cosas y tiende a repetir mismos comportamientos o ideas o decisiones, que se les olvida lo que pasó antes. Sí, pues de hecho algo que me llama mucho la atención, aterrizándolo por ejemplo en la actualidad, un tema que es como el cancelar o el quitarle la plataforma a alguien porque sus opiniones no cuadran con las tuyas. Creo que eso es algo a lo que pues no asigno lados, porque pues todo el mundo lo quiere hacer hasta un cierto punto en la actualidad. Sí. De, como tú y yo no nos alineamos, yo te quito tu plataforma, ¿no? Claro. Por ejemplo, las plataformas de Meta, ¿no? De Facebook, Instagram, Threads, lo hacen muy abiertamente. Ellos se enorgullecen de quitarle la plataforma a gente con la que no están de acuerdo, y es algo que pues aquí vemos, ¿no? Que le hacen a los comunistas por tener opiniones o una
visión diferente de cómo puede ser Estados Unidos, y pues los acusan de espías soviéticos y de todo esto. Y yo siento que es interesante cómo, fíjate, le cambiamos los nombres a las cosas, pero pues mira, estamos haciendo básicamente lo mismo, ¿no? Es lo que dices tú de repetir la historia. Claro, sí, completamente es como un reflejo de la actualidad y cómo tristemente la historia parece repetirse. Pero bueno, creo que podemos lidiar con cancelar gente por sus opiniones y no tanto las otras cosas que suceden en la Segunda Guerra Mundial. Sí, no, definitivamente ahí pasaron cosas medio difíciles, medio duras. Pero bueno, pues eso es algo que yo siento que es la marca de una gran película. Una película que te pone a pensar, que te pone a como tener ideas en tu cabeza, ¿no? De qué cosas estuvieron bien, qué cosas estuvieron mal. Si es justo o no es justo juzgar, si es... ¿qué hubieras hecho tú también? Creo que hay cosas así que te puedes llegar a preguntar, ¿no? Y cuando lo piensas bien, pues dices, pues la tenían difícil muchas de estas personas, ¿no? Sí, definitivamente una película que te deja así pensando y pues que te deja tan mentalmente agotado por todo lo que tuviste que pasar. Creo que es signo de una gran película y Christopher Nolan lo volvió a lograr. Está de regreso. Está de regreso, baby. Pues ahí a ver qué tal con su próximo proyecto. Definitivamente hay que verla cuando sea que salga. Claro, y de lo que sea que se no está trate, anunciado. ¿no? Sí, y con el estudio que sea, ¿no? Porque estaba peleado con Warner. No sé si ahora tiene con el contrato de largo plazo, pero ahí lo veremos. Quién sabe, pero francamente veo las películas por Christopher Nolan. No claro, por claro. Quien las en produzca. donde sea que salga, ¿no? Aunque salga en YouTube, aunque no creo que a Christopher Nolan le guste eso, pero salga donde salga. No, quién sabe si sea rentable, porque... No, rentable, no chiste. Pues ya ves, esta Aunque película... bueno, pues, esta película fue muy barata, entre comillas, digo, no tengo ese dinero, para lo que ha estado recaudando y lo que han estado costando las películas actuales, ¿no? 100 millones de dólares que, comparado con otras producciones, por ejemplo... Una película que yo me imaginaría que debería costar algo similar, Indiana Jones, esa costó 300 millones, o sea, es como de 200 millones de diferencia para que esta película, la más barata, se vea infinitamente mejor. Si es como de, definitivamente hay algo que están haciendo mal los estudios, pues abusando de efectos o inflándole los precios a ciertas cosas, haciendo demasiados reshoots, tirando por demasiado tiempo. Yo no sé, deben ser muchos factores, pero creo que esta es otra de las pruebas de que no se necesita inflar tanto los precios de las películas para hacerlas. No, hombre, mira, yo algo que yo veo, por ejemplo, con Ant-Man, que también es una película que costó como 300 millones de dólares, la última de Ant-Man que salió. Pues son películas que aceleran mucho el proceso de preproducción y de postproducción, ¿no? Para que salga antes de la próxima película y de la próxima serie que tiene que salir, bla, bla, bla. Pues algo que yo he vivido personalmente, y creo que tú también, es que cuando tú trabajas en un estudio y te dicen, bueno, es el mismo trabajo que haces en 3 meses, lo tienes que hacer en 1 mes. Pues bueno, te va a costar a veces exponencialmente más, ¿no? O sea, y yo siento que el acelerar el proceso, no dejar a las películas como vivir el proceso, ¿no? Que tienen que vivir de preproducción y de postproducción, no solamente resultan en películas inferiores, sino que además resultan en películas mucho más caras. O sea, haces algo muy inferior por mucho más dinero, y aquí es donde se nota, ¿verdad? Yo siento que al final del día esa es la clave más grande, donde, pues mira, evidentemente puedes hacer una película mucho mejor. Y creo que antes se notaba, ¿no? Por ejemplo, ahorita no notas los 200 millones que costó Ant-Man and the Wasp, no notas los 300 que costó la última de Indiana Jones, pero cuando salió Endgame, claro que notas los que eran 400, se me hace, millones que costó esa película. Además de que estaba muy estudiado que lo que iba a recaudar esa película, ¿no? Entonces, como que además de que no se vean el dinero en la película, o sea, no se vea esos gastos, sabes que no va a ser tanto dinero, entonces ¿para qué gastas tanto? Creo que es algo muy, muy extraño que han estado haciendo, y pues qué bueno que tanto Oppenheimer como Barbie, creo que esa costó 150, pero igual es mucho menos de lo que han estado costando otras, nos han demostrado lo que se puede hacer con presupuestos más ajustados.
Sí, sí, definitivamente. Creo que muchos estudios tienen que repensar en varias maneras cómo hacen las películas. El presupuesto es una de ellas. Pues las razones por las que están ahorita, ¿verdad? Los escritores y los actores en huelga es otra cosa que tienen que repensar seriamente. Porque sí, creo que está estimado en que pierden $300 millones cada semana que todo está parado en Hollywood. O sea, colectivamente. Los estudios están perdiendo eso, pues que lo sigan perdiendo hasta que decidan. Sí, claro, hasta que se resuelva algo, porque sí. Pues hasta que resuelvan. Definitivamente algo tiene que pasar ahí. Sin duda alguna. Pero bueno, esta conversación creo que pues por ahí está bien, ¿no? ¿Qué opinas? No. ¿Algo que quieras decir antes de concluir el episodio? Muy bien. Pues bueno, a ti que nos has estado escuchando, muchas gracias por acompañarnos mientras hablábamos de Oppenheimer y de Nolan y de básicamente la industria del cine, ¿verdad? Y sobre la historia del mundo real, ¿verdad? Creo que es una gran película que pues aporta muchas cosas, ¿no? Y pues bueno, agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Ahí déjanos tus comentarios, ¿verdad? De todo lo que estuvimos platicando a lo largo de este episodio. Tengo que terminar de despedirme porque Laura está por chocar con su cámara. Gracias por escucharnos. Bueno, sin más por el momento, fuimos Paco Treviño y Laura Chapa. Bye. Hasta la próxima. Bye, bye.